Hola, mi nombre es Jorge Javier Anrubia Gaviña. Actualmente curso la materia de termodinámica con el doctor José Mauricio Pardo Benito. Y hoy les voy a hablar acerca del ciclo Diésel y el ciclo Brayton. Vamos a empezar con el ciclo Diésel. Primero se empieza con compresión isentrópica. Este es el paso del 1 al 2. Isentrópica quiere decir que no hay transferencia de calor y que es un proceso reversible. En el 2 se suministra calor isobárico, quiere decir que es a presión constante. Después se hace la expansión isentrópica. Posteriormente se hace el rechazo de calor isométrico. Esto quiere decir que es a volumen constante. Bueno, aquí les muestro cómo se ve la gráfica. En el punto 1, como pueden ver, se hace la compresión isentrópica, que como ya lo mencionamos antes, que no tenga transferencia de calor y que sea un proceso reversible. En el punto 2 se suministra calor isobárico, o sea, quiere decir que es una presión constante. En la gráfica podemos ver cómo del 2 al 3 va con una presión constante y se mantiene la presión constante. En el paso 3 podemos ver que se hace una expansión isentrópica, otra vez sin transferencia de calor y un proceso reversible. Y del paso 4 al 1 podemos ver cómo se hace el rechazo de calor isométrico. Isométrico quiere decir que es a volumen constante. O sea, el calor se mantiene a volumen constante. Bueno, ¿para qué sirve el ciclo diésel? Sus aplicaciones principalmente son en grandes motores. Podemos ver, por ejemplo, en los camiones que utilizan este combustible diésel. Ayudan a la movilidad y ayudan a la generación de energía. El nombre de diésel se le dio en honor a Rudolf Diesel, quien alrededor de 1890 creó el primer motor Ecom. Hace la compresión del aire antes de inyectar. No usa bujía, pues se enciende por la compresión, como fue en la compresión en el punto 1 al 2. Bueno, estas son las fórmulas del diésel, del ciclo diésel. Calor es igual a masa por calor específico por temperatura 3 menos temperatura 2. Podemos ver que calor es igual a... esto es en el paso del 2 al 3. O sea, en el suministro de calor isobárico a la expansión isentrópica. Y del 4 al 1 podemos ver que es el rechazo de calor a la compresión isentrópica. Y es igual a calor, es igual a masa por calor específico volumétrico, o sea, volumen constante, por temperatura 1 menos temperatura 4. El poder calorífico es 44.8 megajoules sobre kilogramo. Y el otro que también tenemos es de 43.1 megajoules sobre kilogramo. La eficiencia del diésel se calcula a partir de la siguiente fórmula. Es 1 menos 1 sobre RK menos 1 multiplicado por RK menos 1 sobre K por RC menos 1. Y K podemos ver que es el calor a presión constante, específico a presión constante, sobre el calor volumétrico a presión constante. Y ese es el ciclo diésel. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la historia del por qué se llama Brayton, el ciclo Brayton. Fue propuesto por James Prescott Joule en 1840. En 1872 George Brayton patentó la primera máquina que utilizaba este ciclo de potencia basado en un motor de pistones. Actualmente el ciclo Brayton se asocia a motores de turbina de gas. La versión moderna del ciclo Brayton se utiliza en propulsión de aviones y barcos. Podemos observar que primero se hace por la compresión isentrópica, que como ya lo mencionamos antes es que no haya transferencia de calor y que sea un proceso reversible. Después tiene una adición de calor isobárico, que isobárico significa que es a presión constante. Después se expande tiene una expansión isentrópica, que obviamente no hay transferencia de calor. Y después pasa al enfriamiento isobárico.
Bueno, aquí puse las fórmulas de Brayton, del ciclo Brayton, y es que el trabajo del compresor es igual a H entalpía de B menos entalpía de A. Temperatura de 2 sobre temperatura de 1 es igual a presión. Calor que entra es igual a entalpía 2 menos entalpía 3. Y eso es igual al calor a presión constante, calor específico de temperatura 3 menos temperatura 2. El trabajo que sale de la turbina es igual a entalpía 3 menos entalpía 4. Y temperatura 3 sobre temperatura 4 es igual a presión 3 sobre presión 4. Y esto elevado a la K menos 1 sobre K. Como ya lo mencionamos, K está la fórmula antes. Y el calor que sale es igual a entalpía 4 menos entalpía 1. Es igual al calor específico multiplicado por la temperatura 4 menos la temperatura 1. La eficiencia es el trabajo neto sobre el calor que entra. Y eso es igual a el trabajo neto es igual al calor que entra menos el calor que sale sobre el calor que entra. Bueno, aquí les voy a explicar cómo funciona el ciclo Brayton. Cabe mencionar que es un sistema abierto, a diferencia del ciclo Diesel, que es un sistema cerrado. Y bueno, este es por combustible. Tiene una cámara de combustión. Esta se va a una turbina y ahí es donde sale el trabajo. Después pasa a un intercambiador de calor y después a un compresor. Bueno, algunas aplicaciones del ciclo Brayton son las turbinas de avión y pues que también generan energía. Y bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación tratando de explicar estos dos ciclos de termodinámica, que mi conclusión es que fueron muy innovadores porque pues estos ciclos se siguen ocupando hoy en día. Por ejemplo, en los camiones que ocupan el combustible diésel, y por ejemplo el ciclo Brayton en los aviones que tienen grandes turbinas, o en turbinas que se usan para la generación de energía, como ocurre en el ciclo Rankine con plantas de termoeléctrica, por ejemplo. Y bueno, muchas gracias a la audiencia y también agradecer al profesor Pardo por su manera de dar las clases y porque nos enseñó una manera de ser más autodidactas, y creo que eso es bueno porque siempre debemos aprender, pero también debemos aprender más y más por nuestra cuenta. Muchísimas gracias.